Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad.
Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 21 para leer los versículos 25 al 34 que serán la base de la predicación de esta mañana. La palabra del Señor dice así: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Una vez más, hermanos, una bendición el compartir la reflexión en la palabra de nuestro Dios. Seguimos orando porque Dios obre en la vida de su iglesia y nos permita reunirnos una vez más para glorificarlo. La escatología es una doctrina estimulante, es una doctrina vivificante. Nos hace ver el futuro con el corazón de un niño que quiere escuchar una y otra vez la misma historia, que quiere ver una y otra vez la misma película, pues sabe que a pesar de los enredos de la trama, al final todo terminará bien. Se la suele llamar la doctrina de las últimas cosas. Por últimas cosas se entiende, por supuesto, los eventos que han de sobrevenir al mundo: el retorno de Cristo, el juicio del mundo, la resurrección de los muertos, el cumplimiento del reino, la nueva creación de todas las cosas, etc. Pero pensar en la escatología como algo estrictamente futuro haría que los eventos esperados perdieran su valor como fuente de aliento, de orientación y de crítica al presente. Jürgen Moltmann dice al respecto: en realidad, escatología significa la doctrina acerca de la esperanza cristiana, la cual abarca tanto lo esperado como el esperar mismo viviendo por ello. En su integridad y no solo en un apéndice, el cristianismo es escatología, una esperanza mirada y orientada hacia adelante, y es también apertura y transformación del presente. Es aquí donde la mayordomía y la escatología se toman de la mano. Es aquí donde estas doctrinas se besan, como dice el Salmo 85:10. Pero el Señor Jesús nos advierte que podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano, que la esperanza puede ser confesada con la boca y negada con la vida. Nos dice que en un corazón lleno, que en un corazón ocupado, no hay lugar para la esperanza, y que los invasores potenciales del corazón están más cerca de lo que imaginamos. ¿Cuáles son estos enemigos y dónde se encuentran? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. En primer lugar, el texto nos habla acerca de que el primer enemigo de la esperanza es la autoindulgencia. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de la esperanza, de la irreductible seguridad que encontramos en las promesas de Dios. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, todo don nos es dado en una moneda que tiene dos caras. Una se llama gracia, una se llama generosidad y la otra se llama responsabilidad, la otra se llama mayordomía. Decimos esto porque la escatología nos alienta frente al futuro, pero no solo es esperanza por el futuro, también es la apertura y la transformación del presente, como dice Moltmann. Tácitamente el Señor Jesús lo dijo a los suyos cuando afirmó: mirad por vosotros mismos, advertencia que significa, en otras palabras, ándense con cuidado. Esta exhortación fue dirigida a los 12 y en ellos a toda la iglesia. Es importante recordar esto porque la simple confesión de fe, el mero hecho de declararnos creyentes en Cristo, no nos hace cristianos,
ni hace desaparecer mágicamente los desafíos de la vida cristiana. Y uno de los más grandes consiste en vencer la autoindulgencia. Debemos destacar que el término traducido como glotonerías en la Reina Valera 60, que usualmente entendemos como abuso de los alimentos, avidez o voracidad, en realidad es el nombre de aquello a lo que popularmente le llamamos hoy día cruda o resaca. Describe la amnesia, la náusea, la jaqueca que ocurren después de un episodio etílico. Lucas habla más de los efectos que de las causas, así que ¿contra qué nos advierte concretamente el Señor Jesús? Nos advierte contra todo lo que se encierra en la autoindulgencia. La autoindulgencia es desidia y permisividad mórbida respecto a conductas o actitudes. Se la ha personificado en forma casi poética. Se dice que la autoindulgencia es una señora muy señora, voluptuosa y sensual. Le encanta brillar y lucirse en los lugares de moda, vestida de múltiples trajes y mirando al mundo como si le importara poco. Piensa que si uno tiene que esforzarse, entonces no vale la pena, y puesto que cree que la vida es para disfrutarse, utiliza miles de excusas para conseguirlo. Cuando aparece esta señora, surge también una voz aliada. ¿Por qué te enredas? No te castigues. La vida es para disfrutarla. La autoindulgencia es una parte de la personalidad que nos incita al placer. Esta voz que nos hace dudar de nuestros deseos o propósitos, concediéndonos un permiso tras otro y posponiendo y retrasando la tarea. De forma más simple, se la define como la ausencia de autocontrol, como una vida sin disciplina. Esto puede parecer algo insignificante, pero las cosas pequeñas pueden tener un enorme impacto en la vida. Salomón dice que las zorras pequeñas pueden echar a perder las vides en Cantares 2:15. Por supuesto que hay muchas formas de autoindulgencia, pero seguramente los traductores de la Reina Valera 60 optaron por el término glotonerías porque este es uno de nuestros excesos más comunes, tan común que por cierto no lo consideramos pecado. Tan no lo consideramos así que hacemos alarde de la gula. Decimos, los cristianos no fumamos, no tomamos, pero ¿cómo comemos? Creemos gracioso decir, come como pastor, o pastor sin panza no es digno de confianza. Lo increíble es que lo decimos los propios pastores, y lamentablemente no siempre es broma. Hace unos años, un pastor que a lo largo de su ministerio se labró una sólida reputación de glotón y cuyo tema favorito en la predicación era obviamente la comida, se quejó en el púlpito de que los miembros de su iglesia lo invitaban a comer y luego esto le provocaba problemas estomacales. Entonces, airada, una mujer se puso en pie e interrumpiendo el sermón dijo, no, pastor, a usted no le hace daño lo que come, a usted le hace daño la cantidad que come. Claro que todos necesitamos comer. Ni siquiera un anoréxico puede negar el valor de la comida. Hasta un bulímico reconoce la necesidad de nutrirnos. El Señor Jesús sabía también que tenemos necesidad del alimento y por eso lo incluyó en la plegaria del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 11. Sin embargo, como todas las cosas, el apetito también puede ser pervertido. De allí, la teología de la obesidad que dice, y proveyó el Señor Dios la tierra con espinacas, coliflor, brócoli y toda clase de vegetales para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana. Pero Satanás creó a McDonald's y McDonald's creó a la Big Mac. Y Satanás dijo al hombre, ¿la quieres en combo con papas fritas y refresco? Y el hombre dijo sí, y con doble tocino, por favor. Y el hombre engordó. Y dijo Dios, haya yogurt para que la mujer conserve la zuleta con la que le ha creado de la costilla del hombre. Pero Satanás creó el chocolate y la mujer engordó. Y creó Dios las ensaladas, el aceite de oliva, y vio que era bueno, pero Satanás hizo el helado y la mujer engordó. Y dijo Dios, he aquí les he dado vegetales y granos en abundancia que les servirán de alimento. Pero Satanás produjo las salchichas con mostaza, y el hombre engordó,
y su colesterol malo se fue hasta las nubes. Y creó Dios los zapatos tenis y el hombre decidió correr para perder los kilos de más. Pero Satanás inventó la televisión por cable y le agregó el control remoto para que el hombre no tuviera que cambiar de canal con el sudor de su frente. Y el hombre aumentó de peso y Satanás dijo a la mujer: es apetecible a la vista del hombre un buen aperitivo. Y la mujer le acercó al hombre papas fritas, galletas saladas, embutidos y cerveza. Y el hombre, aferrado al control remoto, comió su aperitivo rico en colesterol. Y vio Satanás que estaba bien, y el hombre llegó a tener coronarias tapadas, y dijo: Dios, no es bueno que el hombre tenga un infarto, y creó el cateterismo y la cirugía cardiovascular y la unidad coronaria, y entonces Satanás creó al Seguro Social. Puede sonar gracioso, pero lo cierto es que Satanás no le pone a nadie el cuchillo en el cuello para obligarlo a comer de más. El problema con la autoindulgencia es que es un mecanismo de compensación, es mimarnos por la boca, es una válvula de escape para aliviar la ansiedad, pero una válvula que funciona al revés, es decir, libera la presión hacia adentro, pero al margen de que podemos cavar nuestra tumba con los dientes, al margen de que la obesidad representa un grave problema de salud pública, pues más del 70% de los mexicanos tenemos sobrepeso y el 32.8% son obesos, sin detenernos a considerar que los niños obesos serán clínicamente ancianos cuando lleguen a los 30 años, con arterias tapadas, hígados grasos, articulaciones atrofiadas, etc., al margen de que el sobrepeso nos predispone a infinidad de males físicos y emocionales, la autoindulgencia también es pecado. Un pecado tan serio que según Deuteronomio 21, 20 al 21, era un agravante de la pena capital. Decía la ley: y dirá a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, y entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. ¿Por qué la autoindulgencia es una amenaza tan grave para la esperanza? Lo es porque todos llevamos un glotón por dentro, porque podemos entregar a la comida el lugar de Dios, haciendo la fuente de nuestra alegría, de nuestra paz, de nuestra seguridad, de nuestra felicidad. ¿Cuánta razón tenía San Pablo al decir que el Dios de los enemigos de la cruz es el vientre? Lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 19. Hay una segunda idea que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de los enemigos de la esperanza y el segundo de ellos son las adicciones. El Señor Jesús nos advierte también contra la embriaguez. El término embriaguez proviene de un antiguo nombre griego para el vino, la palabra methu. Pero no solo el vino embriaga al hombre. Charles Baudelaire, uno de los poetas malditos de Francia, lo dijo de forma creativa: se puede o se debe estar siempre embriagado. Todo consiste en eso. Es el único problema. Para no padecer el horrible peso del tiempo que quiebra los hombros y los inclina hacia la tierra, uno debe embriagarse infatigablemente. ¿Pero de qué? De vino, de poesía, de virtud, de lo que sea. A pesar de su indomable alcoholismo, como un burro flautista, Baudelaire hablaba de una vida con propósito. Eso sí, con propósito para bien o con propósito para mal, esa será nuestra elección. Pero embriagar significa también enajenar, embelezar a alguien con algo que le causa satisfacción o placer. No necesitamos un coeficiente intelectual de 130 o un posgrado para saber que hay muchas cosas que nos causan satisfacción o placer. Y por eso el Señor Jesús no solo nos advierte contra episodios etílicos, nos advierte contra toda clase de adicciones, en la conciencia de que ni siquiera una borrachera ocasional es necesariamente algo irrelevante. El incesto de Lot nos enseña que el alcohol y la moral no van de la mano, Génesis 19.
Belsasar, rey de Babilonia, perdió su reino y su vida mientras estaba alcoholizado. Daniel 5. Nabal, el marido de Abigail, se infartó en plena resaca ante la noticia de que David había ido a buscarlo. 1 Samuel capítulo 25. En el caso de Noé, los oscuros eventos que siguieron a su borrachera destruyeron a su familia. Cuando el aroma del alcohol todavía no se disipaba del aire, Noé pronunció una terrible maldición contra su propio hijo. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9:25. No es extraño entonces que los rabinos cuenten una singular historia sobre este relato. Dicen que cuando Noé se dispuso a plantar su viña, el enemigo vino a ofrecerle su ayuda y Noé la aceptó. ¿Qué hizo entonces el diablo? Tomó una oveja y la sacrificó en la viña, y lo mismo hizo con un león y con un cerdo. La viña entonces fue regada con la sangre de estos animales, y en el mismo día en que fue plantada, la viña floreció y dio fruto. En el mismo día Noé reunió las uvas, las prensó y bebió. ¿Por qué hizo esto Satanás? Lo hizo para que cuando el hombre beba un vaso de vino, se quede manso como una oveja. Cuando beba 2, se vuelva fuerte como un león, creyendo que nadie se le compara. Y para que cuando beba más, parezca un cerdo que ensucia sus ropas y se revuelca en sus propios desechos. Son palabras duras, pero la realidad es peor. Por eso la Biblia prohíbe tajantemente la embriaguez. El libro de Proverbios capítulo 23 dice sin rodeos: no dejes que las burbujas y el agradable sabor del vino te engañen, porque al final muerden como serpiente venenosa, clavan los colmillos como víbora. Tendrás alucinaciones y delirios, dirás necedades, tonterías que te avergonzarías si estuvieras sobrio. Ondearás como marinero en medio del mar embravecido, aferrado al mástil oscilante, y después dirás, ni siquiera me di cuenta que me golpearon. Pero como antes señalamos, la advertencia del maestro es dirigida contra toda forma de adicción, lo que obviamente nos lleva a la pregunta: ¿qué es una adicción? Según la Organización Mundial de Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una necesidad o dependencia hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y mortal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación de la enfermedad. Las adicciones son dependencias que deterioran la vida, las relaciones, la salud física y mental y la capacidad de funcionar de manera efectiva en el mundo real. ¿Cómo identificar las adicciones? Hay cuando menos 6 indicadores que las identifican. Primero, siempre hay un objeto del deseo, una sustancia, cosa, actividad o relación. 2, existe una obsesión por el objeto deseado. 3, existe compulsión para reducir la ansiedad y por satisfacer la obsesión que produce la conducta adictiva. 4, la adicción siempre implica una pérdida de control cuando aparece la cosa deseada. 5, hay una dependencia física o psicológica respecto al objeto del deseo y solo eso puede satisfacer el deseo, al menos temporalmente. 6, la adicción siempre trae consecuencias negativas, tanto física, moral y emocionalmente. En síntesis, el Señor Jesús sabía que las adicciones representan un peligro real para sus discípulos, de manera que les advirtió: cuídense de que estas cosas no llenen su corazón. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de los enemigos de la esperanza y el tercer enemigo es la codicia. El Señor Jesús nos advierte sobre el peligro de entregarnos a los afanes de la vida. ¿A qué se refiere concretamente? De modo muy general, la palabra afán, merimnao en griego, describe un estado de ansiosa preocupación y de distracción.
describe una mente dividida. Obviamente hay preocupaciones legítimas, preocupaciones genuinas. Pablo, por ejemplo, menciona su constante preocupación por la iglesia, según a los Corintios 11:28. El Señor Jesús dice que los satisfactores básicos de la vida son fuente de constante preocupación para los mortales y por eso las incluyó entre las plegarias del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Pero a la luz del Sermón del Monte, los afanes de la vida son algo distinto. Son preocupaciones por riquezas, son obsesiones que brotan de una perspectiva distorsionada de la vida. Curiosamente, al parecer estamos predispuestos a estas actitudes por género. La prohibición del afán y la ansiedad es dirigida especialmente a las mujeres, que suelen ser sus víctimas predilectas porque ellas abren la alacena todas las mañanas. Pero los hombres tenemos nuestra propia prohibición. El Señor Jesús nos prohíbe servir a Dios y a las riquezas. Y la razón de esta última prohibición es evidente. Los varones, que hemos sido diseñados, equipados y entrenados para el control, solemos pensar que el dinero es el timón con el que podemos dirigir la vida al rumbo deseado. Pero el Señor Jesús nos enseña que no debemos poner nuestra confianza en cosas que son efímeras por naturaleza, porque como Bonhoeffer decía, los bienes engañan al corazón humano, ofreciéndole seguridad y quietud, pero en realidad son causa de preocupación. El corazón se apega a los bienes, recibe de ellos el peso agobiante de la preocupación. La inquietud crea tesoros, los tesoros a su vez crean preocupaciones. Queremos guardar nuestra vida de preocupaciones, pero en realidad se produce lo contrario, porque los lazos que nos vinculan con los bienes son preocupaciones. Desde luego, esto no significa que debamos casarnos con la señora pobreza, como decía San Francisco. No significa que las riquezas sean malas por naturaleza. No significa que sean una maldición, ni que los creyentes podamos evadir nuestras responsabilidades económicas. Juan Crisóstomo, un padre griego del siglo V, dijo claramente: Cristo no prohíbe enriquecerse, prohíbe hacernos esclavos de las riquezas. Las riquezas pueden ser bendiciones de Dios, y el cristiano es llamado a administrar todo lo que recibe, todo lo que Dios le da en custodia. El problema está en otro lado. El niño es de otro, como decía Martín Lutero. El problema radica más bien en el materialismo. Casi todos podemos condenar al materialismo, pero curiosamente cuando los cristianos pensamos en pecados escandalosos, en pecados graves, pensamos en actos de inmoralidad, como el alcoholismo, pero no en la codicia. Olvidamos que según el Nuevo Testamento, los adúlteros y los borrachos no son los únicos que no heredarán el reino de Dios. Tampoco lo heredarán los avaros, como podemos comprobar en Romanos 1, 24 al 31, 1 Corintios 6, 9 al 10, Gálatas 5, 19 al 21, Efesios 5, del 4 al 6, Colosenses 3, 5, etc. En todos estos textos la avaricia se presenta en los mismos términos que las borracheras o los pecados sexuales. Pero, ¿qué es en sí la codicia? La codicia se entiende como un deseo o apetito ansioso por bienes o riquezas, una ansia vehemente por dinero. Algunos de los nombres griegos para la codicia es filarguiría, que significa amor al dinero. Los ambiciosos son amantes del dinero, sufren por él una pasión, un deseo casi erótico. Pero la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La avaricia es como una moabita salamera y sensual que con la promesa de infinitos placeres lleva de la mano un hombre al altar de un Dios falso, sin decirle que la víctima que será inmolada será el propio incauto. El codicioso consagra su vida al dinero y a los bienes, deposita en ellos su confianza, cree ser su propietario y no se da cuenta que es su dócil propiedad. Cipriano de Cartago decía sobre este absurdo: no saben los avaros
que sus riquezas son suplicios con buenas apariencias, que están presos con cadenas de oro, que están poseídos de sus propios bienes en lugar de ser sus dueños libres. Oh ceguera detestable, oh profundas tinieblas las de la codicia insensata, pudiendo librarse del peso que los abruma, trabajan para aumentarlo y añadiendo cada día nuevas cargas a sus cuidados, insisten en agravarlos todavía más. La avaricia es tan irracional que hay avaros que viven en la miseria por temor a vivir en la miseria. ¿Quién quiere vivir hambriento por temor a morir de hambre? ¿Quién quiere enloquecer por miedo a enloquecer? Así es la locura de la avaricia. Sin embargo, aunque la avaricia es fácil de definir, no es tan fácil de identificar. ¿Quién dice honestamente soy avaro? Francisco de Sales, entre paréntesis, a cuyos discípulos les haría bien escuchar a su maestro, solía decir: no encontrarás quien confiese ser avaro. Todos niegan esta bajeza y toman por pretexto ya el hallarse cargados de hijos, ya el que es prudente procurar tener lo que se necesita, de manera que jamás se cree tener demasiado y siempre se encuentran razones para tener más. Así pues, los más avaros no solo no confiesan que lo son, sino que ni siquiera en su conciencia lo juzgan, porque la avaricia es una fiebre prodigiosa que se siente menos cuanto mayor es su ardor y su violencia. Es muy fácil racionalizar la avaricia, es fácil justificarla. Juan Stam cuenta de un pastor que padecía un claro cuadro de prosperidatitis aguda, y cuando alguien lo diagnosticó, el hombre se defendió diciendo: no, yo no soy avaro, lo que pasa es que me gustan las cosas lujosas. Las conductas escandalosas como las borracheras, los adulterios son evidentes, pero ¿quién o qué decide que alguien es avaro? ¿Con qué criterios? ¿En qué punto la legítima prosperidad se convierte en avaricia? En el fondo se trata de una actitud del corazón y de criterios relativos y poco precisos. La codicia suele mimetizarse muy bien, sabe ocultarse con suma habilidad detrás de sus máscaras honrosas y amables, y seguramente por eso Pablo la identifica como la más condenable de todos los pecados. Como conclusión, recientemente un joven ministro de música planeaba su boda e incluyó en el programa de la reunión social el baile del vals con su esposa. Obviamente su decisión desencadenó reacciones encontradas, unas a favor y otras en contra. Entre los que estaban en contra, unos argumentaron con docta solemnidad: hermano, no debes hacerlo porque tu cuerpo es templo de Dios. A lo que el joven ministro respondió: he visto a los que me han dicho que el cuerpo es templo de Dios echarse 10 tacos de tripa y 2 Coca-Colas, pero claro, para eso el cuerpo no es templo de Dios. Debo ser honesto y confesar que no me agradó tanto lo que hizo como lo que dijo. Un amigo norteamericano, jubilado y viudo, que hace algunos años vino a vivir a la ciudad de Querétaro, me dijo en cierta ocasión: te voy a confesar mi pecado favorito. Cuando llegué a Querétaro hace 20 años, mi pecado favorito era ir a la plaza por las tardes para ver a las mujeres mexicanas, las mujeres más hermosas del mundo, decía él. Pero ¿qué pasó en estos 20 años? Subieron de peso y ahora los brazos parecen alas. En el presente son evidentes los estragos de la autoindulgencia, incluso entre los cristianos, pero el conflicto no es nuevo. Hace casi un siglo, en sus cartas del diablo a su sobrino, C.S. Lewis hablaba de cómo la gula ha sido utilizada por el adversario y que hoy día difícilmente se predica sobre la glotonería. Pero C.S. Lewis no hablaba de la gula como la conocemos, hablaba también de aquello a lo que él llamaba gula por exquisitez y no por exceso. Hablaba de quienes miman su gula con infinidad de porciones pequeñas,
mientras creen que al mismo tiempo están practicando la moderación. Como las damas que piden una rebanada grande de pastel de 3 chocolates acompañado de un refresco light o de un café endulzado con algún edulcorante no calórico. Es claro que el Señor Jesús tiene razones para incluir este asunto en la escatología, y por lo mismo es triste que para muchos la escatología no sea sino motivo de debate y de contienda. Es más un elemento de división que una fuente de certidumbre y de esperanza. Es lamentable que se haga de ella motivo de excitación y no criterio de autoconfrontación. Solemos verla con tal ligereza que decimos identificarnos con algunas de sus corrientes, pero muchas veces sin el mínimo esfuerzo para articular bíblicamente lo que decimos creer. Hace unos años se hizo famoso en México un pastor que con bombo y platillo anunció a su iglesia que iba a predicar una serie de sermones sobre las 7 dispensaciones. Y después de su anuncio se abocó a presentar solemnemente su primer tema. La primera dispensación, dijo, fue cuando el Señor dispensó a Pedro por haberlo negado. La escatología es algo mucho más serio. Pablo la llamaba nuestra feliz esperanza en Tito 2:13, pero según la Biblia, dicha esperanza debe ser aguardada por el creyente más en una forma de vivir que en una forma de creer, porque a final de cuentas, el fin del conocimiento es la conducta. Así que los enemigos de la esperanza no son ateos que buscan minar nuestra fe con sus argumentos. No son herejes que nieguen la segunda venida de Cristo o la veracidad de nuestra esperanza eterna. No tenemos que ir a buscarlos fuera. Están en nuestra naturaleza caída. Viven en nuestro viejo yo, que está viciado conforme a deseos engañosos, como dice Pablo en Efesios 4:22. Todos llevamos por dentro un glotón, un adicto, un ambicioso, un idólatra. Pueden vivir allí en forma embrionaria o como entes en pleno desarrollo. Sin embargo, ni la comida, ni las sustancias, ni el dinero tienen voluntad propia. No toman decisiones, no son moralmente animados, tampoco tienen pies o manos para venir a nosotros y aferrarse a nuestro corazón. Somos nosotros quienes los traemos, somos nosotros quienes los mimamos y les entregamos las llaves de nuestro corazón. Sin nuestro corazón son nada, viven de él, se alimentan de él, decía Bonhoeffer. Pero una vez más, cuando estos deseos se han alojado en nuestro corazón y cuando la esperanza toque a la puerta, se topará con un letrero que dice fuera de aquí. Tal vez nos sorprenda que el Señor Jesús nos hable de escatología en términos, entre comillas, tampoco escatológicos. Pero como dijimos al principio, la escatología tiene que ver con el presente también. Tiene que ver con el aquí y con el ahora. Tiene que ver con la realidad. Y la realidad demuestra que el Señor tenía razones de sobra para hablarnos así. ¿Acaso no vemos cuántos cristianos y cuántos ministros han arruinado sus vidas o las están arruinando entregándose justamente a estos excesos? ¿A cuántos el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión los ha hecho fatalmente vulnerables ante los estragos del COVID? Todo esto hace urgente la advertencia del Señor Jesús, porque aquel día llegará cualquier día y con él la ineludible rendición de cuentas. Solo podremos librarnos de los terrores de ese día velando, orando, viviendo vidas rendidas a su señorío que incluyan lo que amamos, lo que ambicionamos, lo que comemos y lo que bebemos. Y solo así, por la gracia de Dios, podremos estar en pie sin temor delante del augusto tribunal del juez justo. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar testimonios de tu gracia y testimonios también
de nuestra responsabilidad. Permítenos ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén.